¿Se acuerdan de este video? Dime a qué parte de Suiza yo tengo que ir para tomarme un café contigo y escuchar tu historia como emigrante. Pues este video le está dando la vuelta a toda Suiza, donde hoy yo te invito a ser partícipe de esta flamante familia contándome tu historia como emigrante. Hola mis emigrantes de todo el mundo, mi nombre es Hernán y me dedico a hacer contenido aquí en Suiza, hablando con personas profesionales, emprendedores y personas que nos regalan su propio testimonio como emigrantes. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Hoy nos iremos hasta la ciudad de Basel. Nuestro entrevistado del día de hoy es un consultor legal que nos regala por segunda vez otra entrevista, pero esta vez voy al knockout. Bueno, puede ser que nos regale una tercera entrevista. Pero bueno, si nos regala la tercera entrevista, yo quiero saber cuáles son las preguntas que a ti te gustaría hacerle. Esta vez le daré el 1, 2, 3 a Alejandro, haciéndole preguntas que necesita mi comunidad, toda esta comunidad de inmigrantes dentro de Suiza. Pero yo no tengo todas las preguntas, porque a mí me gustaría saber cuáles son las preguntas que a ti te gustaría hacerle a Alejandro. Así que puede ser que hoy no lo noquee, puede ser. Pero si hay un tercer round, yo quiero que me dejes como comentario todas las preguntas que a ti te gustaría hacerle en caso de que haya un tercer round. Pero hoy voy por el knockout. Lo que yo busco es fortalecer más mi comunidad con toda la información para esos que el día de mañana no se encuentren qué hacer o no tengan qué hacer, pues simplemente ya sepan qué hacer. Por eso es el testimonio diario de todos los emigrantes. Por eso trabajo con personas emprendedoras en Suiza. Por eso quiero trabajar contigo para regalarte toda la información de cómo aprovechar en este mundo de la inmigración. Mi gente, así que hoy vamos para Basel. Aquí acaba de llegar nuestra limusina con dirección a Basel. Bueno, mi gente, hemos llegado a la estación de Basel. Pues les voy a hacer un pequeño recorrido, un pequeño tour aquí en la estación, para que la conozcan un poquito, ¿ok? Pues no es tan grande la estación de Basel, pero es muy acogedora, encuentras muchos takeaway aquí, pero también aquí me encanta una cafetería que está dentro de la estación, así que pues vamos a tomarnos un cafecito para después ir a nuestra cita. No, aquí es la parte ya de afuera, allá está la puerta donde pues la mayoría de la gente pues ya sale a coger su bus o algo, ¿no? Entonces pues aquí pues está la parte de los baños, pues yéndote por estas escaleras de allá encuentras los baños y yéndote por la parte de acá pues es la cafetería que te acabo de mencionar. Pues es aquí la cafetería que me gusta mucho, así que vamos a tomarnos un café con leche. He pedido un café con leche, que es lo que me gusta, pero también voy a pedir un croissant. El croissant es el que está ahí y el café ya me lo van a entregar ahora mismo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hey, Alejandro, gracias por la invitación a Basel. Esta es la nueva oficina en Basel. Sí, señor. Esta es nuestra segunda oficina. Tenemos una en Zúrich, en el centro, por Haldeneck, y esta es la segunda en Basilea, en el barrio de Gellert. Queda a 15 minutos caminando desde la estación de trenes Basel SBB. Está muy cerca de la estación. Sí, sí, está en pleno distrito de seguros financiero de Basel. Estamos muy bien posicionados aquí. Veo que pues estás creciendo y de verdad pues yo te felicito de todo corazón y pues para adelante con muchos éxitos. Muchas gracias Hernán. Sí, muy contento. Basel nos ha recibido a lo grande. Hay grandes oportunidades, nuevos clientes, nuevos proyectos. Y me siento incluso con un potencial por desarrollar aquí incluso más grande. Se nos abrieron otros nichos de mercado, por ejemplo el mundo de los expatriados, que son estos ejecutivos y personas de alta cualificación extranjeros que trabajan en, por ejemplo, la industria farmacéutica o en los bancos. En la industria farmacéutica yo destacaría los hispanohablantes, sobre todo latinoamericanos, hay bastantes, y dentro de la banca hay bastantes españoles. O sea, sigues explorando el mundo latino. Sí, ese es mi nicho, ese es el nicho de Fontes Veratun, es la población hispanohablante, y aportar a esa profesionalización, estructuración de
todo lo que tenga que ver con los hispanohablantes y la cultura hispana. Pues yo te invito a Ginebra también, ¿sabes? Ginebra, hay mucho hispanohablante, hay una comunidad muy grande dentro de lo que es Ginebra y Lucerna. He hablado mucho y me gustaría también, pues, si algún momento pues la gente se llega a comunicar contigo dentro de lo que es Ginebra y Lucerna, pues hay mucha habla hispana, muchísimo, y pues le gustaría también que sean orientados más que todo, porque en este mundo de la inmigración, como sabes, pues necesitamos mucha orientación, porque Suiza es un país de leyes. Sácame de una duda, por ejemplo, ¿cada cuánto Suiza renova sus leyes? ¿Cada cuánto Suiza? Esa es buena pregunta. Pues es que yo vine a darte knockout ahorita, ¿eh? Muchas gracias, ¿no? Haces bien. Vale. Hay un ranking global que clasifica el número de leyes por persona, per cápita, que tiene un país. El país con el menor número de normas escritas o uno de los menores números es Suiza. Y el que más normas escritas tiene por habitante es Colombia. No te creo. Sí, producen muchas normas, pero ineficientes, inaplicables, que se basan en hipótesis y casos ideales o, sí, demasiado ideales y que no son prácticos. No llega a nada. Sí, por ejemplo, si usted quiere prohibir fumar en una sociedad, en lugares cerrados, y el 90% de la población lo hace y usted hace una encuesta y no, la gente no está de acuerdo, no prohíbas un fumar porque no va a funcionar, punto. Primero tienes que hacer una labor de concientización, etcétera, de reeducación, y luego pasas una ley. Pero si tú no puedes llegar a la gente de la noche a la mañana y decirle, haz esto y no haz esto, porque la gente, si no cree en ello, no lo va a hacer. Entonces la ley es inefectiva, o sea, no carece de sentido tenerla. Y, por ejemplo, en Colombia eso es bastante común, que crean muchas leyes muy bien intencionadas, pero que al final no las cumplen porque son demasiado idealistas y no son adaptadas a la realidad. Suiza, por el contrario, es todo lo opuesto, es muy práctica. Entonces, por un lado, ellos no son idealistas en la norma escrita, sino que escriben lo que ellos saben que va a funcionar en su sociedad. Y en segundo lugar, escriben lo menos posible porque ellos entienden que la realidad de las cosas es muy intangible, es muy subjetiva. Y entonces ellos prefieren dejar esa libertad de interpretación a los principios de la ética, a la tradición, y dicen, mire, estos temas, escribamos 3 páginas, no nos pongamos a escribir 100 páginas porque vamos a rompernos la cabeza, a crear un montón de burocracia, porque nunca vamos a ser capaces de escribir todos los casos posibles de tal cosa. Entonces creo un montón de normas. Creo un montón de normas que no van a ser efectivas y eso no nos sirve de nada. Entonces, por eso mejor se tiene una norma práctica que es muy concisa, muy al grano. Sí, entonces las normas en Suiza se renuevan cada mucho tiempo. Por ejemplo, la última constitución suiza es de 1888. O sea que realmente es muy vieja y todavía no se ha renovado porque se escribió bastante bien. Por ejemplo, la última reforma de la ley de sociedades anónimas, de la ley de sociedades es del 2020, que entró en vigor en el 2023, el 9 de enero. Se hacen reformas y se hacen cambios, pero como en todos los países, con frecuencia siempre está la maquinaria del Estado reformando, pero interesantemente, en general, haciendo las cosas más simples. En otros países es haciéndolas más difíciles, más burocráticas, más papeleo. Y aquí las hacen más sencillas. Eso destaca.
los suizos, digamos que piensan algo 1000 veces y lo dejan simple. Imagínese que usted un tema lo pensó y lo repensó 10 veces o 100 veces y lo dejó en una página. En cambio, en otros países lo piensan mucho menos y lo dejan en 20 páginas. Como quien dice, si le metimos tanto tiempo, esto tiene que materializarse en algo. Claro. Y en Suiza triunfa y es prioridad lo simple. Entonces, los suizos siempre están pensando. Es una sociedad muy racional. Siempre están pensando, siempre están reanalizando sus leyes. Entonces, realmente siempre están trabajando y ocupados, analizando y reanalizando sus leyes para dejarlas más pulidas. Son muy perfeccionistas, quieren que sean más perfectas, pero en ese sentido de hacerlo más simple, no como en otros países que lo que quieren es crear más y más burocracia y más burocracia y más burocracia. ¿Existe leyes para los emigrantes que salen anualmente o es la misma función? Porque hay un tabú que dicen, no, en Suiza cada año hay leyes para los emigrantes. No, lo que pasa es que, o sea, como te decía, en Suiza, uno de los mayores consejos y, o sea, yéndonos un poquito bastante a fondo, claro. O sea, la civilización, ser civilizado, es comportarse de una manera racional, sopesada, ya pensada, no de manera reactiva. Decir, me pegaron, entonces yo respondo con un golpe. No, eso es primitivo, es muy de la parte reptiliana del cerebro, entonces es muy reactivo, muy primitivo. Y ser civilizado es que esa persona fue capaz de detenerse a pensar, a analizar y después de haber sopesado causas, efectos, consecuencias, etcétera, toma una decisión y en base a eso pues se comporta. Ser civilizado es pensar las cosas, pensar antes de actuar. En ese sentido, entre más uno piense, en principio uno es más civilizado. Entre uno más piense. Claro. Y los suizos, y uno de los mejores consejos que le pueden dar a uno es, uno de los mayores logros o deseos de cualquier ser humano debe ser más civilizado. Es decir, pensar más antes de actuar. Pensar y pensar. Y los suizos están muy obsesionados con eso, con ser más perfectos cada día, con ser mejores cada día. Entonces analizan y reanalizan y analizan y reanalizan para, por ejemplo, cómo puedo reducir los costes, cómo puedo aumentar los ingresos, cómo puedo ahorrarme electricidad, cómo puedo ahorrarme agua, cómo puedo aumentar las ventas, cómo... Entonces ellos siempre están reanalizando y reanalizando y reanalizando y reanalizando. Y lo mismo aplica a todas las áreas, incluida la migración, volviendo pues ya concreto a tu pregunta, incluida la migración. O sea, ellos están renovando y haciendo cambios en las leyes migratorias todos los años, obvio, pero como en absolutamente todas las leyes. No es que específicamente en esas. Lo que pasa es que hay otros países de la Unión Europea en que el tema migratorio, por ser tan polémico, lo van dejando. Yo que estuve en la universidad, tanto en España como en Suiza, en Zúrich, lo viví y me consta, en España es tabú hablar de eso. ¿Por qué? Es una realidad, pero nadie está dispuesto a hablarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que normalmente, digamos que el derecho natural, digamos, es que el X país es el lugar de las personas que son originarias de allí. Entonces, claro, digamos que
el derecho de las cosas, como quien dice, sería el que, por ejemplo, en este caso de España, que los españoles regularan muchísimo a la población migrante para que se adaptara mejor a las costumbres españolas, etcétera. Pero el español en general se siente muy incómodo a la hora de plantear ese tipo de cosas, por su idiosincrasia. Por un lado, porque el español es bastante anárquico en el sentido de que es muy de esta es mi vida, este es mi carácter, esto soy yo y respeto tu vida y tú haz con tu vida lo que quieras, ¿no? El español es para mí es de los ciudadanos más anárquicos del mundo, al punto de decir el Estado que haga lo que quiera. Usted es un ser humano, usted está buscando la vida, me da igual que sea legal, ilegal, haga lo que quiera. El español es muy así. En cambio, el suizo es mucho de apoyar el Estado. El español no. El español, cada uno tira para su casa, la mayoría. Entonces, eso respecto, por ejemplo, a los derechos humanos, a estos valores universales, eso beneficia a eso, por ejemplo. De hecho, por eso hay tanta población, tantos ilegales en España. Porque la población española implícitamente acepta esa situación. En Suiza eso, por ejemplo, para los suizos es inaceptable por la cultura de los suizos. Pero en la cultura española, pues sí lo toleran y lo aceptan. Me fui. No, o sea, me he ido demasiado lejos. No, está bien. Por ejemplo, dentro de todo lo que me acabas de decir, quiere decir que un ciudadano ilegal en Suiza es imposible que llegue a obtener los papeles en Suiza. No, yo me iría a lo siguiente, si me permites, Hernán. Claro. Digamos que un ser humano normalmente es racional, es decir, que uno quiere, como quien dice, maximizar el placer y minimizar el dolor. Entonces, si algo es demasiado complicado, no le conviene a uno, si algo es muy fácil, le conviene a uno. Entonces, normalmente las personas tomamos decisiones racionales, no irracionales. Entonces, con este tema migratorio, si hay una cultura de X país que implícitamente, o sea, las leyes dicen una cosa, pero luego los ciudadanos piensan otra, o la mayoría. Entonces eso es lo que hay que mirar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Suiza, yo te puedo asegurar que más del 90% de los suizos no están de acuerdo absolutamente en ningún caso con la migración ilegal. En cambio, en España, yo me atrevería a decir, aunque no me consta, pero en mi percepción, yo tengo la sensación de que tal vez un 60% de la población española o más acepta y tolera eso por multiplicidad de factores. Entonces, en Suiza no. Entonces, un migrante ilegal en Suiza lo tiene muy complicado. Desde mis conocimientos, es tal vez el país más difícil o de los más, por lo menos es el más difícil o de los más difíciles yo diría que del mundo entero, no solo del hemisferio occidental. Es muy difícil, empezando porque la mismísima población no está de acuerdo con eso. Entonces, hay que entender que la población de un país es la mejor policía. Entonces, si la mismísima población ya no está de acuerdo con algo así, o sea, tienes el mundo contra ti, o sea, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, de hecho, en Suiza es de hecho ilegal darle consejo a una persona en situación irregular. O sea, es ilegal por ley. Tú como asesor no puedes yo como asesoramiento, ni como ciudadano, ni como jurista, ni un abogado con las protecciones que tiene por ser abogado puede dar asesoría a personas ilegales. A una persona ilegal. El Estado suizo solamente autoriza a ciertas organizaciones, como por ejemplo Sans Papirs,
Ya. Ellos y hay otras 25 organizaciones, pero todas son del Estado o vinculadas con el Estado o asociaciones que se han fundado, sí, con ese fin, y todas, digamos que relativamente controladas, ¿no? Pero fuera de ahí, nadie puede decir ni mu a una persona en situación ilegal. O sea, que si el día de mañana, dentro de todo lo pues, que yo hago, de todo lo que me estoy moviendo, si viene una persona ilegal y me contacta, yo estoy incumpliendo, violando. Si esa persona te contacta, tú adquieres conciencia por la situación de que esa persona está de manera ilegal en Suiza y tú le das consejo, estás violando la ley, te la estás jugando. Estoy jugando en ese momento. Me consta, he llegado a tener incluso una inspección. Wow, increíble lo que me acabas de decir. Controla. Entonces, o sea, yo tengo claro que en todos los cantones funcionan diferentes las leyes, tanto en Ginebra como el Ticino y cantones alemanes. ¿Por qué Ginebra adopta una ley de que un ilegal en 5 años, teniendo un trabajo y pagando su Krankenkasse, perdón, su seguro de salud, puede llegar a obtener, puede apelar para obtener la nacionalidad en Suiza? Primero, es muy interesante. Bueno, en general en los cantones franceses de habla francesa, francófonos, el idioma, la cultura. Entonces, claro, al ser francófonos, tienen una influencia mucho más grande por parte de Francia que por parte de Alemania o los cantones germanoparlantes. Entonces ellos se alinean más con esas ideas de la Revolución Francesa, de la igualdad y la libertad y la fraternidad. Y ellos van buscando esos valores. Ellos se parecen más a los franceses en su idiosincrasia que a los suizos de la parte alemana. Entonces, claro, y eso es lo bonito también de Suiza, como un país, una confederación, se une y es capaz de convivir para vivir juntos y respetando esas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese tema de la migración ilegal, pues está el Bund, que es el gobierno federal, y ellos tienen unas leyes, pero claro, bueno, me devuelvo un puntito para que entendamos esto bien. En la organización política de un estado, tenemos estados centralistas, descentralizados y descentralizados. Centralistas es que la capital tiene más poder que el resto. Ejemplo centralista es Francia, de hecho, París. Dice, y normalmente como vimos en sociedades capitalistas, normalmente la forma de uno representar cuantitativamente el poder es hablando de el poder de decisión sobre las finanzas, o sea, ¿quién decide qué se hace con el dinero? En el caso de Francia, el 70% del dinero lo deciden qué se hace con él en París. En París se decide qué se hace con el 70% de todos los ingresos públicos. Es mucho dinero. Entonces es centralista. Y luego están los descentralizados, que son países en los que sus partes, o regiones autónomas, departamentos, como queramos llamarlo, cantones, tienen más poder que la capital. Entonces, dentro de los descentralizados hay dos tipos. Bueno, realmente, digamos, tres. Uno, los estados federales, ejemplo Alemania, en el cual podemos decir que el 60%, en general se puede decir que el 60% del presupuesto público lo deciden los estados federados alemanes y el 40% Berlín. Y luego tenemos el sistema de las comunidades autónomas españolas, un sistema único, que es un mix entre estado centralizado y descentralizado.
Y en España hoy en día tienes dos tipos de, como quien dice, dos tipos de comunidades autónomas. Unas que funcionan como si fuera centralizado y otras que son súper descentralizadas. Por ejemplo, en Cataluña hoy en día puede estar decidiendo cerca del 70% del presupuesto público y el 30% Madrid. Tienes el País Vasco con el Concierto Vasco que deciden, no sé, el 80%, un montón de dinero. Pero por otro lado tienes Extremadura que decide el 55%, yo qué sé. Entonces, sí, es una mezcla el caso español. Y luego tenemos los estados confederados, o no federados, confederados. Confederados quiere decir de que son, digamos que pequeños pueblos, principados, cantones, lo como queramos llamarlo, municipios, que se unen para protegerse, digamos. Entonces los Suizas, un estado confederado, son varios territorios que dicen vamos a unirnos porque somos pequeñitos para que estos grandullones que hay alrededor, Alemania, Francia, etcétera, estos grandes estados, no nos invadan, porque los están invadiendo. Suiza se une porque los están atacando. Ellos dicen, venga, todos nosotros somos pequeñitos, unámonos para poder levantarnos y que no nos invadan y no nos sometan. Sí, entonces, en Suiza, en el Estado confederado, más o menos el 90% del presupuesto lo deciden localmente. Y solamente el 10% en Berna. El poder lo tienen las Gemeinden, los cantones, no Berna. ¿Quieres decir que país democrático? Dentro de lo que hay en el mundo y de lo que normalmente entienden por democracia, sí. Mucho. Sí, muchísimo. Entonces, imagínate, el 90%, ya uno sabe que el que manda es el cantón o la Gemeinde. Entonces, volvemos a lo mismo. Si Berna pone una ley para todos, pero luego resulta que Ginebra se pone de rebelde y dice, no, es que yo pienso de otra manera. Pero claro. ¿La secta? Pero claro, ese es el tema que es en plan, vale, la norma de Berna se aplica a todos y es más obligatoria, como quien dice, pero luego choca con lo que quiere hacer el cantón, porque tiene otros ideales. Y hay un choque. Cuando hay este choque, ¿qué pasa? ¿Qué decide el Estado de Berna? Que es, por ejemplo... En política y en los temas normativos, todo lo cura el tiempo. Explícame un poco más. No. Pues eso sí, no es una sí, relación sí, que dejó mi ex, ¿no? Sí, choca. Sí, pues esta noche tenemos una discusión y tal vez discutemos 1 o 2 horas, pero no más, porque tenemos que dormir y madrugar a trabajar. Entonces, si hay un choque en un tema, a lo mejor hoy discutimos y uno salió ganando, el otro perdiendo, pero el tema no está cerrado y sigue abierto y mañana otro día y otro día vamos a tener otra discusión. Y unos temas se resuelven mañana, otros en años, otros en décadas. Sí, entonces por el momento yo diría que como quien dice, una forma didáctica de entenderlo, como quien dice, ve que Ginebra le impone eso al resto de Suiza, a Berna. Le dice, no, yo no creo en eso. Y Berna, como no es capaz de lidiar con el tema porque lo hacen con mucho ahínco, y tienen sus argumentos, etcétera. Y mientras tanto no sabe qué hacer con eso. Es en plan, bueno, no puedo decir, no le puedo aceptar esto tan de plano, pero vemos que el tiempo corra. Vamos a ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Es como tienes a tu hijo y se te va de fiesta y tú dices, no lo vas a sacar de casa por eso, pero no está muy a gusto. Y esperas a ver cómo evoluciona la situación. Lo mismo, es lo mismo. Entonces, claro, pero esto es posible que un hijo se te revele de esa manera, un cantón se te revele de esa manera, porque es un gobierno confederal. Si esto fuera en ninguna región de Francia puede hacer eso. Imposible. Eso lo puede hacer Ginebra porque tiene el poder para hacerlo. Tiene las finanzas. Si no, no podría. Entonces, pero digamos que
claro, ahí está el tema, va en contra, es que va en contra de hecho de la ley federal, digamos, realmente. Claro, es que, por ejemplo, una persona muy estricta con las leyes te va a decir, va en contra de la ley federal, pero una persona muy social te va a decir, no, no va en contra de las leyes federales porque la ley tiene que ser útil para su población, los tiempos cambian, entonces la ley federal tiene que adaptarse a la nueva situación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el uno te argumenta desde el realismo, desde así son las cosas y punto, el otro te argumenta desde el deseo, desde el sueño, desde el futuro, desde cómo deberían de cambiar las cosas, ¿no? Y claro, los dos tienen razón. El uno tiene razón en cuanto que no es que las cosas tienen que estar así porque eso es seguridad jurídica, normas claras, aquí no podemos cambiar las cosas así de sencillo y de fácil, porque ese hecho es nuestra ventaja y somos conocidos por no cambiar. Pero por otro lado, esta persona también tiene razón que la ley tiene que ser acorde a los tiempos y algunas veces tiene que modernizarse en algunos puntos porque la sociedad lo demanda. Y es esa lucha, ¿no? Y sí, pero entonces sí, en los cantones, sobre todo en Ginebra, francófonos, son un poco más laxos con este tema de la migración ilegal, pero eso también está lleno de un montón de baches. Sí, y esa propuesta de los 5 años y tal, eso se basa sí, eso es una nueva corriente que hay en el derecho internacional humanitario, y una visión universalista del ser humano, de que no debe importar una persona donde nace, sino donde vive. Sí, es como adaptarse a los nuevos tiempos, pero es algo que es complejo, muy complejo, y sobre todo para un país como Suiza, que en general no está muy de acuerdo en general. Claro, pero ¿qué es general? Volvemos a la parte germano parlante, porque claro, la tolerancia de la migración ilegal dentro de la parte francófona es más alta. Sigue siendo menos del 50%, pero es más alta que en la parte alemana. Sí, ese es un tema que no es fácil. De hecho, hay muy pocas personas o casi ninguna que estaría dispuesta a usted a hablarle de estos temas así tan abiertamente, y menos en Suiza. En Suiza la información se protege y es un poco, en ese sentido, es un poco más a la antigua, muy en plan, pues para que no sepa, no le enseñamos a leer. La información es poder. Aquí se guarda mucho la información y una de las estrategias que existen tradicionalmente en la cultura es no compartir mucho la información y ser muy cuidadoso en cómo y con quién se comparte la información, porque son muy conscientes del poder que tiene la información. Y él sabe que hablar de X cosa hoy, así no se esté cometiendo ninguna ilegalidad hablando, esa información puede desencadenar algo en 10 años o en 20 años. Ellos tienen conciencia del poder de la información. Son personas muy racionales. Sí. Yo diría, ¿se guarda o se tapa la información? Porque guardar es una cosa, pero ya esconder la información son dos casos totalmente diferentes. No. Porque a veces nosotros sí necesitamos información. No, son dos cosas diferentes. Es que son dos cosas diferentes. Es que aquí es donde o sea, yo personalmente no lo considero malo. Yo, Alejandro. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar las culturas. Cada cultura tiene su forma de ser por los motivos que sea. Aquí, tal vez por las montañas y su historia, pues ellos están más obligados a comportarse de determinada manera. Piensa de lo siguiente, o sea, es que es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero es que piensa en lo siguiente. A mí me parece increíble cómo Suiza ha sido capaz de crearse y cómo estos cantones han sido capaces de mantener su carácter y sus culturas
y sus tradiciones al lado de grandes estados, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Francia, Italia, o sea, es que son enormes. Y no haberse comido a Suiza es algo que es épico, o sea, no es fácil. Entonces, claro, imagínese Suiza pequeñitos aquí y tienes aquí el Imperio Austrohúngaro con la casa de los Habsburgo que te están atacando y te quieren dominar y son 20.000 y vos sos 1.000 y defendiéndote con las uñas, utilizando a tu ventaja las montañas que tienen superioridad militar, utilizando a tu ventaja la nieve, el invierno, muchas otras cosas. Bueno, dicen que una de las cosas entonces, por eso fue claro, no se pudo atacar luego nunca a Suiza. en las guerras tienes infiltrados, en las guerras la contrainteligencia es una cosa fundamental, porque es que utilizar espadas, cañones, balas, todo eso cuesta dinero y vidas. Y la mejor regla, la mejor estrategia, la mejor guerra es aquella que no se libra. Es aquella que se gana con la inteligencia, con la estrategia. Y eso todos los generales lo saben. Entonces es fundamental la contrainteligencia y siempre han habido infiltrados y espías en los bandos contrarios. Entonces imagínense cómo ellos, estos países grandes de frontera, intentaban comprar gente de espía. A los suizos les tocaba ser cerrados, cerrar filas para que no se filtrara información. Imagínate cómo tienes que convertirte de cerrado de mente para que estos grandullones no te conquisten y que mi vecino no se venda por un montón de dinero que esa gente que tiene tanto le ofrezcan. O sea, es algo muy épico y explica por qué los suizos son tan unidos y por qué se comportan de la manera como se comportan. Y es lógico y es justo y tienes mucho valor, porque gracias a eso tienen este país que tienen. Entonces es increíble, increíble lo que han logrado. Entonces, por eso no es fácil pues, juzgarlo. Sí, cada ser humano es de la forma como es, porque en gran medida el entorno donde creció, donde se desarrolló, así lo demandaba. Nosotros nos adaptamos a todo. Entonces, claro, si uno viene de un país de tradición más católica, valores humanistas, de que piensa en el otro, en el prójimo, y viene aquí, claro, el choque cultural es brutal. Es otra forma de vida y de ser. Y es mejor o peor, no, es que aquí si se comportan de esa manera, les va como los perros en misa. Pierden todo. Seguro. Se acaba. Te lo juro, se acaba. Y viceversa. Y si usted de aquí, si los suizos iban a comportarse como ellos se comportan, no sé, en La Mancha, en España, van mal, van muy mal. ¿Sí me entienden? Entonces, cada lugar y cada cultura diferente es única y es valiosa en su carácter, en su ser. Entonces, no es que sea bueno o mala, ¿no? Sí, entonces, sí, ahí está, con este tema migratorio, pues ahí está el debate. Sí, y esos debates son temas que se tienen que ir dirigiendo con el tiempo. Insisto, no es tan sencillo como, porque el país vecino hace esto, entonces nosotros lo hacemos ya, pero es que no es tan sencillo, porque es que tal vez allí la gente acepta esta situación, aquí no. Si viene una persona de cualquier parte de la comunidad europea, viene directamente y te dice, Alejandro, yo quiero poner mi empresa en Suiza, antes de pisar a Suiza, puede hacerlo y entrar y automáticamente ya tiene el permiso. Automáticamente, no, o sea, si cumple los requisitos que piden, claro, Pero obvio. puede poner su empresa. Claro, pero por ejemplo, un mexicano o una persona que no sea de la Unión Europea no puede ser autónomo. Ojo, estamos hablando hasta el momento de
trabajador autónomo, de Europa. el concepto de empresa, de forma jurídica de empresa como trabajador autónomo, Es empresa legal. unipersonal. Otra cosa es si uno es si se quiere montar una sociedad limitada, una GmbH, para una SARL en francés. Si quiere montar una sociedad limitada, ahí ya da igual, cualquiera la puede montar. Así sea de Sudamérica. Cualquiera. O sea, si una persona de Sudamérica tiene el dinero para ponerse una empresa en Suiza, él te llama, oye Alejandro, quiero poner esto aquí, lo puede hacer. Y puede entrar a Suiza y si rinde todos los requisitos, le dan un permiso. Eso es otro tema, es diferente. Ahí mezclamos dos temas. Uno es crear empresa y otro es residir legalmente en Suiza. Pero se puede. Entonces, el español o el ciudadano de la Unión Europea que viene aquí a residir como persona, residencia en Suiza, puede hacerlo simplemente porque es de ese país miembro de la Unión Europea, porque hay un tratado entre la Unión Europea y Suiza. Claro. Entonces, eso es lo que le permite, le da la legitimidad legal para tener derecho a estar aquí. Pero cuando no eres de la Unión Europea es muy diferente. Entonces ahí pues no es tan fácil, es mucho, mucho, mucho más difícil. Luego, respecto a montar empresa, por ejemplo, una persona, un colombiano que tiene una empresa de chocolates y quiere abrir una empresa, una sociedad limitada en Suiza, pues se monta la empresa, él es el dueño de la empresa, él vive en Colombia, tiene que poner un representante legal en Suiza. Yo también presto los servicios de representación legal de empresas, entonces yo sería el representante legal de la empresa en Suiza, o sea, yo sería la cara y responsable de la empresa, y la empresa presta sus servicios y como la empresa sería suiza y el dueño pues es un colombiano que no reside en Suiza, vive en Colombia o donde sea, y si un día quiere venir a Suiza, a vivir a Suiza, pues el tener la empresa en Suiza, ser dueño de una empresa suiza le va a beneficiar, por supuesto. ¿Hasta qué punto? Pues depende. Si el tema es demostrar un vínculo lo suficientemente grande con Suiza como para que Migración Suiza determine que tú mereces y vale la pena que estés en Suiza porque tienes unos intereses de Suiza y los intereses de Suiza están en juego, ¿no? Por ejemplo, si tienes una empresa, como te decía el ejemplo de chocolates, y resulta que esa empresa tiene 5 empleados que son residentes aquí, sean suizos extranjeros, pero que tienen permiso de trabajo acá. Claro, está creando 5 puestos de trabajo y supongamos que la empresa tiene un flujo de caja, un ingreso anual, supongamos, de 350.000 francos, y ya lleva 2 años en el mercado. Claro, en un caso así, ya ahí Migración se lo piensa y dice, es que usted no es que se va a venir porque sí, no, es que usted aporta a mi economía. Entonces, vamos a analizar. Yo le doy un permiso de 1 año, quédese aquí porque quiere estar más cerca del negocio. Pero claro, uno luego tiene que mostrar, por ejemplo, planes de negocio, perspectivas, tengo estos acuerdos. O sea, a los suizos, Migración Suiza no se le meten los dedos en la boca. Están encima de todos los detalles. Entonces tiene uno que ser realmente convincente y la mejor forma de ser convincente es haciendo las cosas correctas y de verdad. Entonces, si monto una fábrica de chocolates, porque de verdad es una fábrica de chocolates, estamos vendiendo chocolates, tenemos tiendas y luego se tienen tales planes de expansión, se tiene acuerdos con esta distribuidora, con esta cadena de supermercados, etcétera. Es decir, que ya la cosa se vuelve tan compleja que uno ya es un factor de la economía local y por eso Migración dice, claro, por supuesto, como es natural, usted es de los nuestros, tiene que venir para acá, no hay problema. O sea, es rentable entonces. O sea, es rentable que si yo estoy en Sudamérica y no quiero vivir en Suiza,
pongo mi empresa aquí y después de un tiempo veo que mi empresa está funcionando, pues me da, pues, oye. Pero no es una garantía, ojo. Migración lo miran muy bien. Sí, o sea, Tienes un 50 y 50, digámoslo así. Que puede ser que si tú aportas a la comunidad suiza y ve que estás aportando a mover la economía en Suiza, pues tienes ese chance. en el ejemplo que te puse, yo diría que hay un 10% de probabilidades. Es bajo. Pero es que sin eso es 0.000001. Igual es Entonces, realmente es bajo. Pero ¿qué cuenta más? Es el vínculo con Suiza. ¿Qué es Suiza? La cultura suiza. Es decir, compórtese como un suizo. Hable como un suizo, hable una de las lenguas locales. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, si esa persona luego resulta que se preocupó por estudiar alemán y viene aquí ya con un B2 certificado de alemán, pues a lo mejor en vez de un 10% ya tiene un 25% de probabilidades, ¿no? Ojo, todo esto son puras estimaciones, intuición basada en la experiencia, en casos. Cada caso es un mundo. Y en tema migratorio, migración tiene un poder absoluto. Hace lo que quiera. La ley, pero como en cualquier país, la ley le da la autoridad a la policía migratoria para que decida lo que tenga que decidir. ¿Y por qué? Porque la ley, el Estado sabe que hay veces que hay cosas que no se pueden explicar ni demostrar. Yo solamente le pido defienda los intereses de Suiza, punto, y haga lo que tenga que hacer. Sí. es la ley. Sí, por eso un policía en control migratorio te puede rechazar sin dar ningún tipo de explicaciones porque no tiene que dar explicaciones por ley. No tiene que dar explicaciones. En mi casa mando yo y se acabó. ¿Yo por qué le tengo que dar explicaciones? No. Entonces, incluso hay propuestas que dicen, no, debería dar explicaciones, no sé qué, es en plan, no, porque es que aunque sería algo bonito, muy bonito, ¿no? Que leen uno sus respuestas, bonito, pero es que eso se presta para muchos malos entendidos, entonces es como una entrevista. Tú, normalmente cuando te rechazan de un puesto, una entrevista que fuiste, no te dicen, no te dan explicaciones. No. ¿Y para qué es? Precisamente para no crear ahí una novela. Pues surgió algo, hacemos una vasita. Para no crear una novela, porque luego uno dice, no, es que fue porque no venías bien vestido, entonces la otra persona va a decir, "Ah, no, pero yo como así, pero mire, yo puedo estar bien vestido y además les voy a denunciar por discriminación". Entonces es en plan, mire, ¿sabe qué? La empresa no lo quiere, punto, se acabó. Entonces mejor no nos digamos esas cosas y cada uno se es reservado y ya está. Sí. Alejandro, termino con una última pregunta. Por ejemplo, una persona que tiene un permiso B y pertenece a la Comunidad Europea, o sea, ha recibido el permiso B por la Comunidad Europea. Es un... Esta persona tiene un trabajo. Puede decir que llegó invierno, por ejemplo, llegó el invierno y se lanza al paro. Me voy al paro. Al salir esta persona del país, se va de vacaciones, me voy de vacaciones. El Estado, en el momento que sepa, puede ser sancionado esta persona porque está tomando atributos que no le corresponden. Primero, si, uno, si una persona está cobrando el subsidio por desempleo, primero que todo tiene que notificar a la oficina de desempleo que esté inscrito que se va a ir de vacaciones, para que ellos lo sepan. ¿Y si se salta ese protocolo? ¿Me lo puedo saltar? No, obvio que no. ¿Cuáles serían mi castigo, digámoslo así? Eso depende, varía un poquito en cada cantón. Cada cantón tiene su propia... Es un cantón alemán.
regulación. Si te Normalmente eso depende de los días que te hayas saltado. Depende de principalmente los días que te hayas saltado. Y en esa proporción te pueden castigar con entre 1 y 60 días sin cobrar. Y depende de la gravedad. Sí. Por ejemplo, si se saltó un mes, probablemente eso es una falta grave, no es muy grave, pero es grave. Probablemente le multen con, no sé, 20 días, 30 días sin paro, por ejemplo, sin su subsidio. Sí, entonces, pero hay una cosa importante, o sea, yo no analizaría esto desde un punto de vista utilitarista, pragmático de, bueno, entonces me voy, me multan 30, pero igualmente sigo cobrando, ¿sí me entiende? Como adaptándose a la situación, porque en el derecho suizo adaptarse hacia la situación raya en la ilegalidad también. Entonces, no, mi consejo a la gente es que sea honesta y punto, y ya está. Que sepan también que en Suiza, bueno, como en todas partes, aunque con eso la gente puede evidentemente tomar ventaja y jugar, pero se están tomando un riesgo porque además a uno le queda una tacha y luego en el futuro cuando pase algo de verdad, esa tacha le pasa factura. Luego, los funcionarios del RAF tienen bastante, de la Oficina de Desempleo tienen bastante discrecionalidad, tienen bastante poder. O sea, esa persona que está enfrente de ti puede marcar la diferencia en tu vida, puede darte mucho o poco. Entonces, mi experiencia es que lo mejor es ser honesto con ellos. Ellos de verdad van a hacer lo máximo posible por ayudarte y por que encuentres empleo. Sí, obviamente siempre con inteligencia, en el sentido de que, claro, ellos están buscando también de que, evidentemente, que tú te emplees rápidamente y pues en principio la idea es que si tú, por ejemplo, tu profesión es camarero y llevas 20 años de camarero, que tú por la desesperación pues no te cambies a sector limpieza. Yo creo que así perdemos todos, porque tú lo que mejor sabes ser es camarero. Entonces, es en plan que sepas que si tú estás allí, pues tú insistes en que vas a buscar trabajo en tu sector, que es ser camarero en la hostelería, y que por la presión que te ponen no sucumbir a cualquier trabajo que salga, porque igualmente has contribuido y ellos no te pueden obligar a que cojas X trabajo. Ellos no pueden hacer eso. Y tú tienes el derecho a luchar por tu profesión. Sí, o sea, yo lo que propongo, como es natural, es seguir la ley, lo que es justo, lo que es correcto. Y si una persona va a la oficina de desempleo, sea porque de verdad lo necesita, que no lo utilice ese derecho, esa posibilidad. Sí, todo como que pasa factura. Mi experiencia. Alejandro, esta es tu cámara. Por favor, invita a la comunidad, pues dale tus redes sociales donde te pueden encontrar las personas, tu página web, por ejemplo. Muchas gracias, Hernán. Sí, mi nombre es Alejandro Moscoso, de Fontis Beratum. Estamos en Zúrich y en Basel, pero ¿por qué no? Tal vez un día incluso con oficina en Ginebra. Me gustaría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pueden visitar mi página web, que es www.fontisberatum.ch.
escribir al correo electrónico, bueno, pues está en la página web, están todos los datos de contacto, correo, número de teléfono, y con mucho gusto por aquí estamos para servirles. Tienes página de Instagram también, ¿verdad? Sí, tal cual, Fontis Veratun. Donde te pueden localizar ahí. Sí, es muy, muy sencillo. Sí, o sea, si colocan en Google Fontis Veratun, van a encontrar ahí seguro. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por esta segunda entrevista. Pues si las personas tienen alguna duda y quieran pues, realizar algún tipo de pregunta, pues me pueden escribir ahí qué tipo de preguntas te gustaría hacerle a Alejandro, pues y vamos a ver pues si en un futuro pues nos regalas una tercera entrevista. No, es con mucho gusto, Hernán, y gracias antes a ti por darnos la oportunidad. Y yo contento por, gracias a ti y tu trabajo y tu equipo, llegarle a más hispanohablantes, porque como decía al principio, el objetivo es unir, es profesionalizar las empresas y todo lo que tenga que ver con hispanohablantes en Suiza. Muchísimas gracias, Alejandro. Con mucho gusto. Gracias a ti, Hernán. Si has llegado hasta aquí como emigrante es porque te ha gustado nuestro contenido y la única forma que nos puedes ayudar es suscribiéndote a nuestro canal.